Hermanos, Dios les bendiga. En esta noche me presento, mi nombre es Javier Flores. En este momento quiero contar yo una bendición que Dios me dio, a través del cual yo sé que Él nos da un mensaje a la iglesia en estos últimos tiempos. Yo quiero compartir con ustedes esta experiencia que Dios me dio, y fue el día viernes 7 de enero del 2022. Pero antes de iniciar, yo quiero leer con ustedes estos versículos de la Biblia que se encuentran en Apocalipsis 22, versículo 10 y 11. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hermanos, para mí fue una experiencia que Dios me permitió tener. Les vuelvo a repetir, el día viernes 7 de enero del 2022, aproximadamente las 9:10 de la noche. Y les quiero comentar que en ese día yo me encontraba un poco enfermo. Yo me dispuse a dormirme, me acosté en mi cama y cerré mis ojos. Sin embargo, no me dormí. Voy a tratar de ser lo más específico, porque me gustaría que ustedes, ahí donde están viendo este video, puedan imaginarse todo lo que el Señor me permitió experimentar, y que ustedes puedan con su mente imaginar todo lo que yo les voy a compartir en este momento. Todo es para la gloria y honra de Dios. Yo ese día me acosté, cerré mis ojos. Cuando yo cerré mis ojos, al instante apareció de mí como un rollo de cámara, así rápido, y al instante yo me pude ver en un lugar del universo, arriba en la Tierra, ahí flotando en el universo, y yo podía ver el planeta Tierra completo. Y yo dirigí mi mirada porque pude ver también en el cielo, en el universo, pude ver a un ser celestial. Yo sé que era Jesús, porque mi ser, mi interior me decía que era Jesús. Yo podía ver lo que estaba viendo la Tierra, y de repente vi como muchas personas de la Tierra comenzaron a ser seleccionadas así como de blanco. Empezó a ser una selección de personas alrededor del mundo entero. Cuando yo veo esto, veo que Jesús toma una trompeta y la tocó. Una trompeta tan potente, tan llena de autoridad, una trompeta que sonó muy fuerte. Y cuando yo escucho eso, sabía y sentía que ya iba a ser el arrebatamiento de la iglesia, que Jesús iba a llevarse a su pueblo. Y yo le dije: yo quiero ver a mi familia, quiero ver quiénes se van. Entonces al instante yo fui llevado al lugar donde están mis familiares, la mayoría donde ellos viven, y yo les hablaba a todos, y venían todos mis primos, todos mis tíos, toda mi familia se reunía. Yo les decía que Cristo iba a venir, que tenían que hincarse y arrodillarse y pedirle perdón a Dios, porque Jesucristo iba a venir pronto, que la trompeta había sido sonada. En eso yo pude ver que yo voy a tocar a la puerta de un familiar, y le empiezo a tocar la puerta y le digo: ¡hey, necio, sal de ahí, porque Cristo viene! Y yo le empecé a tocar a aquella persona, aquel familiar, porque no salía. Cuando yo volteo, veo que todo el resto de mi familia empezó a orar, empezó a pedirle a Dios, y en eso el arrebatamiento de la iglesia había sucedido. Yo vi que algunos de ellos seguían ahí, que se habían quedado. No vi yo ningún rostro, no supe quiénes eran, solamente los vi allí hincados, y yo pude entender que el arrebatamiento de la iglesia había sido. En eso yo vuelvo a verme en ese lugar, en ese universo, y veo que están todos los que habían sido arrebatados de la iglesia de Cristo, estaban en el cielo, en las nubes, y Jesús estaba con ellos.
y vi a Jesús que vio el planeta Tierra y después vio a los que habían sido salvos y hizo una cara triste de dolor y dijo: son tan pocos, como si le hubiera dolido ver el número de aquellos que se encontraban en ese momento. En ese instante, después yo fui llevado a lo lejos del planeta Tierra, a una distancia muy muy lejos. Yo ya no vi tierra, yo ya no vi planetas, yo solamente estuve en un lugar del universo. Y al frente de mí yo pude ver, hermanos, una cantidad de ángeles enorme. Eran millones de ángeles que estaban luchando, que estaban peleando contra demonios. Yo quiero ser lo más específico en esto, porque quiero que ustedes lleguen a imaginarse la magnitud de lo que está sucediendo realmente. Yo vi ángeles que medían 3-4 metros de alto, vi ángeles blancos con vestiduras blancas, con una armadura dorada en su pecho, resplandeciente como si fuera de oro, y vi que tenían unas espadas grandes que las tenían que tomar con las 2 manos porque eran armas muy grandes. También vi demonios muy altos, muy grandes, de 5, de 10 metros de alto, que estaban luchando contra aquellos arcángeles de Dios. Yo supe que estaba siendo una batalla muy recia, porque vi también carruajes que estaban siendo llevados por 2 caballos blancos hermosos, de blanco, y que de los caballos se emanaba un fuego poderoso, hermanos. En esos carros eran redondos como de oro, dorados, y en esos carros habían ángeles que cuando pasaban junto a los demonios, estos ángeles les pegaban con las espadas, les pegaban con los carros, y los demonios altos, veía como los demonios les pegaban con sus brazos a los arcángeles, a los ángeles, y estos caían y eran aventados y se volvían a poner en pie y volvían a ir a pelear, a guerrear. Yo te quiero decir, hermano, que yo vi demonios que muchas veces se ven en las películas, demonios grandes que son muy muy similares a los que están en las películas. Vi también el armamento que los demonios estaban utilizando. Muchas veces el cristiano o la persona cree que todo esto es ciencia ficción, que es mentira, que eso solamente existe en las películas, pero yo te quiero decir que no es así, no es cierto. En el cielo donde yo estaba, vi máquinas, vi naves que los demonios estaban utilizando para pelear contra aquellos arcángeles que estaban lanzando disparos como si fueran rayos láser, disparos que aventaban a los carruajes de los arcángeles, y ellos salían disparados por aquel impacto de aquel disparo. Cuando yo veo toda esa situación, pude ver en especial a uno de ellos. Yo sé y creo que era Miguel, y voy a explicar por qué yo sé y creo que era Miguel, el arcángel Miguel. Él era muy distinto a todos, se podía ver que era muy diferente, emanaba una autoridad, emanaba un poder, emanaba algo muy diferente a todo el resto. Y yo vi a lo lejos que este arcángel le decía a un ángel mensajero que estaba lejos de la batalla, y le decía: hey, ve al Padre y dile que mande más, porque son muchos. En eso yo vi ese ángel mensajero, subió al cielo a una velocidad rapidísima y llegó a un trono blanco, un trono grande, alto, un trono de oro que podía emanar de ese trono una luz, un brillo, una esencia, una presencia poderosa. Y cuando este ángel llegó al trono de Dios, solamente le dijo: Padre, porque quería dar el mensaje del arcángel, pero cuando el Padre lo vio, no dejó ni que hablara, y lo único que hizo fue señalar con su mano derecha a un lugar y dijo: ya están listos, como si supiera lo que estaba pasando y lo que necesitaban sus ejércitos para seguir en esa batalla. Yo dirigí mi mirada en ese lugar que el Padre había señalado y vi ejércitos, hermanos, millones de ángeles, arcángeles preparados para la batalla. Eran carros de fuego que estaban preparados, listos,
un aspecto de un arcángel. Los arcángeles que estaban ahí, sus aspectos eran de valor, de honor, de soldados valientes que, aunque sabían a quiénes iban a enfrentar, demonios grandes, altos, poderosos, ellos no tenían miedo, hermanos. Yo te quiero decir que cuando vi aquella escena, vi cómo los ejércitos bajaron hasta el lugar de la batalla y siguieron guerreando. Era una batalla fuerte, era una batalla en extremo poderosa, que se podía ver que eran millones de ángeles y demonios que luchaban. De repente vi que estos demonios comenzaron a caer, comenzaron a ser arrojados a un vacío, como si hubieran estado lanzando piedras, iban cayendo. Eran muchos de ellos, eran demonios fuertes. Sus naves empezaron a explotar, a ser derribadas. Los arcángeles de Dios comenzaron a tener la victoria en todos aquellos ejércitos de demonios, y yo pude ver y me acordaba lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles, y fueron vencidos y fueron derribados, y ya no se halló lugar en ellos en el cielo. Yo por eso estoy seguro y creo que era Miguel el que yo vi en ese momento, el que dio la orden al ángel mensajero. En ese momento, cuando yo veo que comienzan a caer, pude entender el versículo de Apocalipsis y dije: con razón esta batalla, porque Jesucristo se ha arrebatado a su iglesia y necesita que todas esas huestes demoníacas, todas aquellas huestes de las tinieblas sean derribadas, sean quitadas de esos cielos, para que Él y su iglesia llegue hasta el reino de los cielos. En ese momento yo volví en donde estaba Jesús con su iglesia, y fueron llevados, a una velocidad increíble, muy rápida, en donde llegaron a un punto en donde ya no había nada, había solamente oscuridad, era el espacio, y después vi una división, eran unas nubes blancas muy grandes, que llegó la iglesia y Jesucristo, y pude ver una puerta muy grande en el cielo. Era una puerta como de un castillo, era una puerta dorada de oro, y en esa puerta habían dos ángeles grandes custodiando, guardando esa entrada, y yo pude entender que esos ángeles estaban ahí para que cuando Jesucristo y su iglesia llegara, ellos pudieran abrir las puertas y pudieran entrar al reino de los cielos. Yo no sé desde cuándo esos ángeles ya están ahí, pero yo pude ver eso, y cuando Jesús y su iglesia entró, quiero decirte que los que estaban ahí con Jesús no pudieron decir nada, abrieron sus bocas del impacto, se quedaron anonadados, se quedaron impresionados de tan grande belleza, de todo lo que había, de todo lo que estaban logrando ver. Yo te quiero decir que la mente humana no alcanza a llegar a lo más mínimo de todo aquello que hay en el cielo, hermano. Cuando yo vi eso, pude entender que el arrebatamiento había sido y que Jesucristo se había llevado a su iglesia, y cuando la iglesia entera llegó y los ángeles cerraron la puerta, yo pude entender que la iglesia había entrado al reino de los cielos. De repente yo fui llevado nuevamente a aquel lugar, a aquel espacio en donde estaba el planeta Tierra, y pude ver una situación espantosa, horrible, una situación de terror, de pavor. Vi cómo la gente estaba siendo atormentada por la confusión, que no sabían qué había pasado. Yo vi trenes, vi barcos, vi autos, vi aviones que habían sido derribados, hundidos, chocados, que habían explotado a causa de que muchos de esos que habían sido llevados con Cristo habían sido sus pilotos, sus choferes, sus comandantes de aquellas naves habían sido llevados por Cristo, y todo aquello había terminado en un caos, en un desastre. Vi como la gente entre ellos estaba matando de la desesperación, la gente estaba siendo atormentada por la confusión, no sabían qué era lo que estaba pasando. Yo vi como en muchos edificios altos la gente de la confusión, de la desesperación, se amarraba las manos y se aventaba a las ventanas de cabeza. Se estaba suicidando la gente de toda aquella tensión que estaba viendo en el mundo. Era una situación horrible que nunca hemos visto realmente
en las noticias, aunque hayan pasado situaciones en países de desastres naturales o de guerras, nunca el ser humano ha visto una desesperación, una situación tan difícil en la tierra. Cuando yo veo todo eso, de repente tal pareciera que mi mirada se vuelve muy sensible, muy penetrante, y mi mirada llega hasta el centro de la tierra, hasta el núcleo de la tierra, y llego a ver el infierno. Y en el infierno yo vi un peñasco, yo vi un abismo, yo vi una puerta en ese peñasco, y vi como esa puerta estaba abierta y muchas personas, muchísimas personas estaban avanzando, entrando y estaban cayendo al infierno. En eso yo veo como esa puerta se abre aún más y mucha más gente empieza a entrar y empieza a caer al infierno, y yo pude entender, tener esa revelación, ese entendimiento de lo que estaba pasando, y entendí que la puerta había sido abierta y que todas esas personas que estaban cayendo al infierno eran las que habían muerto a causa de los accidentes, a causa de los suicidios, de los asesinatos que había en la tierra en ese momento, a causa de que la iglesia había sido arrebatada por Cristo. Cuando yo veo toda esa situación, veo que eran cantidades enormes de personas que estaban yendo directa al infierno. Cuando yo veo todo eso, se termina aquella escena y yo vuelvo nuevamente a ver la situación del mundo, y es dirigida mi mirada a un lugar, a un cuarto negro, en donde en ese cuarto negro oscuro estaba una mesa redonda, y en esa mesa redonda estaban 10 hombres sentados y estaban esperando, y de repente llegó una persona que sobresalía de entre ellos. Era una persona elegante, era una persona que se acercó a ellos, se puso en pie en la mesa y dijo: es el tiempo, ¿verdad? Es el tiempo de actuar. Y entonces yo vi como un caballo blanco, llegó un caballo corriendo, un caballo blanco, y estaba sentado en él un hombre de blanco. Yo pude entender lo que dice el libro de Apocalipsis, que llegó el caballo blanco del anticristo, y yo pude saber que esa persona era el anticristo, que se había reunido con hombres poderosos, influyentes del mundo, y estaban planeando ya llevar a cabo todos aquellos planes del enemigo por mano del anticristo. Cuando yo termino de ver aquella situación, solamente pude seguir viendo por un instante más la situación de la tierra. No tengo palabras para explicarlo, todo lo que vi, porque era algo impresionante, era algo terrible, hermanos. Cuando yo termino de ver todo eso y yo estoy en ese espacio, en ese universo, de repente vuelvo a mi cuerpo. Yo no estaba dormido, yo solamente estaba acostado con mis ojos cerrados, y de repente todo terminó, se apagó, y de repente yo no supe qué decir. Yo nada más me quedé callado, no sabía qué decir por todo lo que estaba pasando. Cuando en eso me quedé un tiempo meditando en todo lo que estaba pasando, y entonces sí, después me dormí. A la mañana siguiente yo me desperté, amanecí sin voz, estuve enfermo, hice algunas cosas aquí en la casa, y en la tarde llegó uno de mis hermanos y yo empecé a platicar con él, y me acordé de lo que Dios me había dado, de lo que había sucedido la noche anterior, y yo le comencé a platicar y le empecé a contar todo lo que yo había visto, lo que había experimentado. En ese momento, terminando de hablar con mi hermano, hablé con mi mamá y hablé con otras personas, y les empecé a contar lo que yo estaba pasando, y me dijeron todos: sabes que tienes que compartirlo, porque esto es algo que Dios te ha dado. Cuando yo les comparto, al día siguiente yo reuní a toda mi familia, los convoqué, fueron algunos, otros no pudieron ir, pero se reunieron, y yo les empecé a hablar y les empecé a contar todo lo que yo había visto, todo lo que Dios me había permitido tener en la noche anterior, y yo les dije: Cristo viene, Cristo ya está ahí en el cielo, esperando solamente a que arrebate a su pueblo, porque Él ya está listo, Él ya está preparado. Este es el mensaje que
Jesús, Dios tiene para ti. Si tú no conoces de Cristo, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo te invito, entrégale tu vida a Cristo. Él te ama, Él te quiere perdonar, Él te quiere dar vida eterna, Él te quiere salvar del infierno, Él quiere salvarte de este justo juicio que temprano va a llegar a la tierra. Es ya pronto, Cristo ya viene, ya está preparado. Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar, Él quiere que cuando todo esto suceda, Él llevarte con Él hasta su reino, y Él quiere que tú estés con Él. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida, porque existe un libro, en el reino de los cielos existe ese libro que están escritos todos los nombres de aquellos que se han entregado a Cristo, que han sido salvos. Y si tú eres un cristiano que no te has puesto a cuentas con Dios, que te has alejado del camino de Dios, si tú eres un cristiano tibio o frío, quizá yo te invito a que te acerques nuevamente a Cristo, porque Cristo está cerca. Y si no te arrepientes, si no le pides perdón a Dios, un juicio justo va a venir aquí a la tierra, y tú vas a desaparecer, tú vas a perecer a causa de que has ignorado, has hecho caso omiso a todo lo que Dios ha mandado. Yo no soy el único, yo he tenido testimonio, he tenido la oportunidad de ver, de escuchar que son muchos hombres, mujeres, niños, ancianos, adultos, que Dios les ha hablado en sueño, en visión, en profecía, en revelación, que les ha hablado que Cristo viene por su iglesia. Todo eso está aquí en la palabra de Dios. Yo te invito a que lo leas, a que lo busques. Aquí está la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Él no retrasa su venida, como muchos lo han tomado. Piensan que Jesucristo todavía va a tardar, piensan que todavía va a pasar muchas cosas y Jesucristo después viene, y no es cierto. Esto ya está a punto de suceder. Yo no sé si sea el día de hoy, si sea el día de mañana, pero si tú estás viendo este video y estás escuchando este mensaje, yo te invito a que dobles tu rodilla, a que le pidas perdón a Dios, a que te entregues a Dios y le pidas que Él limpie y santifique tu vida, porque Él viene pronto por una iglesia limpia y sin mancha, sin arruga. Él viene por una iglesia, y Él necesita que su iglesia esté caliente, le esté hablando a la gente que Cristo viene, que Cristo les ama, que viene un juicio. Y si tú no lo haces, si tú no compartes el mensaje de Dios, si tú no les hablas de Cristo, esas personas se van a perder. Yo te invito en el amor de Dios, no ignores este mensaje, ruégale a Dios que te ayude, que te perdone, que te guíe, y que tú le entregues y vive una vida en obediencia, en santidad a Dios, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Yo te invito con todo mi corazón, te lo digo, pídele a Dios perdón, entrégate a Dios, porque Cristo viene pronto y su iglesia no está preparada. Él ya está listo, Él ya está preparado en el cielo. Y yo te invito y te hago una pregunta, contéstate tú, no contestes así gritando, contéstate tú en tu interior, escudriña tu vida, revisa tu vida. Tú estás listo ya. Jesucristo ya está listo, pero tú estás listo ya para recibir a Jesús en las nubes, en el aire. Si no lo estás, inclina tu rostro, ponte a orar y pídele a Dios perdón, misericordia, porque todas estas cosas Dios las permite a través de sus siervos, que las hablen, aunque aquí ya está en su palabra, pero tal parece que la gente no cree, no lo lee, no lo entiende, y es por eso que en su misericordia Dios usa a quien Él le place para dar el mensaje a la gente que no le conoce, y a los cristianos que se han alejado, y aún a los cristianos que están permaneciendo fieles en el Señor. Sigan adelante, sigan en santidad, sigan en obediencia, sigan haciendo la voluntad de Dios, que la recompensa que hay en el cielo, créanme que va a valer la pena. Va a valer la pena todo lo que hay allá en el cielo para nosotros. Yo en este momento me despido de ti, pero te pido que tú puedas compartir este video con tus amigos, con tu familia, con tus contactos, para que puedan ver, escuchar la palabra de Dios, de decirles que Cristo viene ya, Cristo está preparado, Cristo está listo. Yo te agradezco por haber llegado hasta este momento del video. Me despido de ti
deseo que Cristo toque tu vida, que Dios te bendiga y que muy pronto, el día que sea, si puede ser mañana, en la semana, muy pronto, toda la iglesia de Cristo y todos aquellos que no le han entregado su vida a Dios podamos estar en el reino de los cielos, porque Cristo viene. Dios te bendiga.